Independencia, ¿verdad? Aquel grito que surgió a inicios del año 1800, ¿verdad? Allá en Dolores Hidalgo, cuando pues el pueblo sentía la opresión, sentía el yugo de los españoles nacidos en la península. Curiosamente, pues los que se rebelan son los españoles o criollos nacidos de españoles aquí en lo que era la Nueva España, ¿no? El virreinato de la Nueva España. A raíz de eso, pues sabemos, hubo una gran lucha, una pelea armada donde mucha gente perdió su vida, donde mucha gente luchó por una libertad. Hoy, 2024, pues gozamos una libertad en el país gracias a esas personas que se levantaron, que se sublevaron y que le dieron libertad a esta patria. Por ser un día que la gente entorna el tema en base a la libertad, quiero yo compartirles precisamente del valor que tenemos nosotros como cristianos en nuestra libertad, hermanos. ¿Sabía que usted y yo somos libres? Amén, ¿verdad? Somos libres por medio de Jesús. Y entender en qué consiste precisamente nuestra libertad y valorarla y mejor aún disfrutarla, disfrutar que somos libres. Por eso el versículo 32 del Evangelio de Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y a todo esto pues surgen palabras y preguntas como: ¿qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia o su antojo. Ser libre en cuanto a decisión. Es un estado, según dice el diccionario, o una condición del que no está prisionero o sujeto a otra persona. Eso es, según el diccionario, la libertad. Pero viene una acción aquí importante, la acción de liberar, porque fíjese lo que dice el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que hay una acción de liberar. ¿Qué dice el diccionario de liberar? Bueno, liberar es poner en libertad a alguien o a algo. Liberar es eximir a uno de una obligación o un compromiso. Eso es liberar, hermano. El concepto bíblico dista mucho de lo que dice el diccionario. Es algo totalmente distinto, porque el concepto bíblico de libertad se refiere más a liberación de algo que nos esclaviza, que impide que el hombre goce plenamente de su creador. En este caso, el aspecto puntualiza, el aspecto de libertad puntualiza la capacidad del hombre de ser libre. O diga conmigo, de ser libre. Pero no una libertad nada más de ser libre y andar haciendo lo que uno quiera, sino de ser libre para encontrar el gozo de vivir en comunión con Dios. Cuando dicen amén a esto. Y obviamente recibir las bendiciones de parte de nuestro Creador. Aleluya. Y todo esto comienza en el que entendamos cuál era la condición del hombre. Mire, dice la palabra del Señor que el hombre fue creado como un ser libre. En la creación, el hombre tenía libertad. La prueba de esto, la prueba que tenemos de que el hombre era libre, era el mandamiento que Dios le dio a Adán. Bien, vaya conmigo ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15. Porque dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, el hombre era libre. Tan era libre que podía usar su libertad de decisión. Él tenía libertad en este mandamiento porque él decidía
si obedecía o no obedecía a Dios. Era un mandamiento que Dios había puesto allí, pero que estaba bajo la total libertad del hombre. Tenía la libertad de decidir. Y mientras el primer hombre, Adán, junto con su mujer, desobedeció a Dios, mientras él obedecía, mientras él no comía del fruto del huerto, disfrutó de la bendición y, lo que es mejor, disfrutó de la comunión con Dios. Él tenía una comunión perfecta con Dios, platicaba con Dios, charlaba con Dios, planificaba con Dios. No me imagino esas pláticas que pudieron haber tenido Adán con Dios antes del pecado. En su libertad, Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, vas a tener un trabajo, le vas a poner nombre a todas las criaturas y las plantas. Así como tú le llames, así va a ser su nombre. Tienes trabajo que hacer, porque imagínense la infinidad de plantas, infinidad de animales, infinidad de insectos, infinidad de todo lo que había en ese entonces. El único mandamiento que le dijo Dios a Adán es: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tienes prohibido comer eso. Pero el árbol ahí estaba. Y Adán lo conocía. Y Adán sabía. Entonces, mientras Adán tomaba la decisión de obedecer, todo iba bien. Su comunión con Dios era perfecta. Su bendición de parte de Dios era total. Pero ¿qué pasó? Tomó la decisión de desobedecer a Dios. Como muchas personas hoy mismo toman la decisión de no estar con Dios, de no tomar las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó de esa libertad? ¿Qué sucedió con la libertad del hombre? ¿Por qué ya no era libre? Porque apareció el pecado y con él apareció el yugo del pecado. Lo aprisionó el pecado. Y no solamente lo aprisionó, sino que tuvo consecuencias terribles para toda la humanidad. Porque el ser humano, una vez que hubo desobedecido, una vez que usó su libertad de decisión para pecar, fue expulsado del paraíso, fue expulsado de la presencia de Dios, fue sacado de la presencia del Señor. Reconozcamos, hermanos, nuestro valor de decisión. La verdad nos hace libre, pero nuestra decisión nos lleva al pecado y muchas veces nos aprisiona el pecado. Y el pecado nos tiene bajo yugo. Por eso muchas personas aún en este día se preguntan: ¿y de qué vamos a ser liberados? Si ya los que lucharon, ya Hidalgo, ya Morelos, ya todos aquellos nos dieron libertad, andamos libres, podemos andar donde nosotros queramos. Sí, tienes libertad de decisión, pero tus decisiones te están llevando al pecado. Y por consiguiente el pecado va a traer consecuencias a tu vida. Fíjese lo que dice Romanos 6:6, ahí en el Nuevo Testamento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces el pecado, la aparición del pecado, trajo consigo la esclavitud del ser humano y lo aprisionó. El pecado, hermano, no es solamente que un desorden en el sentido de aquel que rechaza la ley y la voluntad de Dios. Ese es el pecado, esa es la iniquidad. Eso es lo contrario, lo que lleva al hombre a separarse de Dios. Mire lo que dice 1 Juan 3:4. Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Qué ley quebranta? La ley de Dios. Aquella que Dios le había dado a Adán, aquella que Dios le ha dado a la humanidad, de no hacer el pecado. Quebrantando la ley, de hecho, se hace una transgresión de la ley. Y en efecto, hermano, el pecado no es la mera infracción de la ley, sino lo más grave es el rechazo total a la voluntad de Dios. Mire, el gran pecado del ser humano no fue tanto tomar el fruto prohibido, sino su decisión de rechazar el mandamiento de Dios. Porque ellos decidieron.
Bien pudo haber dicho Eva, ¿sabes qué, serpiente? Tú no me vas a engañar. No importa tus argumentos, yo voy a obedecer a Dios. Y no voy a tomar del árbol. Y no voy a comer. Y ella misma pudo haber dicho, oye Adán, esta serpiente me está queriendo llevar a comer del fruto prohibido. Y juntos hubieran dicho, ¿sabes qué? Decidimos obedecer a Dios. ¿Qué pasó? Hicieron todo lo contrario. Desobedecieron a Dios, transgredieron la ley de Dios, rechazaron la voluntad de Dios y se pusieron a vivir a espaldas de Dios. Mire, dice la palabra de Dios que una vez que hubieron pecado, se escondieron de Dios. Se escondían porque Dios aparecía en el huerto y buscaba al hombre y le decía, ¿dónde estás? Y decía el hombre, estoy escondido porque no puedo estar delante de tu presencia. Decidió el hombre entonces vivir a espaldas de Dios bajo la disposición mental de que había ya pecado, que había desobedecido, que había transgredido la ley del Señor. Y es que el pecador, cuando hace su propia voluntad, lo que hace es que se pone en oposición a Dios. De ahí la diferencia, hermanos, entre pecado y transgresión. Siendo esto último, la transgresión, la infracción de un mandamiento conocido. Es decir, el pecado entró a la humanidad, sí, pero entró por medio de la transgresión del hombre en desobediencia a Dios. Y así ha seguido hasta nuestros tiempos. El hombre sabe lo que es pecado y aún así lo hace. Lo hace, hermano. Eso es transgredir la ley de Dios. Sabe que no debe de pecar y de todos modos lo hace de manera consciente. Por eso la palabra del Señor habla que de Adán hasta Moisés, todo ese tiempo, el pecado sobreabundaba en el mundo a tal grado que Dios mandó el diluvio para que se acabara el pecado. Pero no era un pecado que estaba transgrediendo la ley de Dios, porque no había ley en ese entonces, hasta que la ley fue dada por Moisés. Una vez que fue dada por Moisés, pues entonces ya hubo transgresión de la ley, dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, no hay quien se salve, todos han pecado. Pues antes de la ley, sigue diciendo el versículo 13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice el 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado, entonces, hermanos, diga conmigo, es una decisión. ¿Sabe quién peca? El que decide pecar. Es el que peca. Decide pecar y peca. En nuestros tiempos, donde ya hay mucha información, donde ya la gran mayoría de las personas tienen acceso a la información, es muy imposible que alguien diga, es que pequé, pero no sabía que era pecado. La verdad, no hay excusa. No hay manera. Creo que hasta el más ignorante de las cosas de Dios sabe lo que es el pecado. Entonces, como es una decisión el pecado, pues la gente decide pecar. Dicen allá en mi pueblo, con alevosía y ventaja. Pecan de manera predeterminada. Entonces, el pecado, hermanos, le repito, es una decisión que se ha convertido en la naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza es pecador. ¿Y por qué es pecador? Vive esclavizado en el pecado. Es esclavo del pecado. Por eso la gente cuando se pregunta, ¿y de qué me van a liberar? Pues te van a liberar del pecado, aleluya. De eso te va a liberar. Porque tu cuerpo, tu mente, tu esencia está en el pecado. Piensa el pecado, hace el pecado, medita el pecado y está en el pecado todo el tiempo.
Y no puedes liberarte. Hay gente que quiere liberarse del pecado. Hay gente que dice, yo quisiera que mi vida cambie. Yo quisiera llevarme mejor con mi esposa, mi esposo. Yo quisiera cambiar los vicios que tengo, pero no puedo. Tienen el anhelo, el deseo, pero su naturaleza los consume, la naturaleza del pecado. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos la parte de la palabra del Señor que nos invita a salir del pecado. Mire, el mismo apóstol Pablo le decía a los Romanos, capítulo 7, versículo 15 en adelante, dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Le estoy hablando en la Nueva Versión Internacional. Realmente no me entiendo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Hago todo lo contrario. En cambio, hago lo que odio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Porque conociendo la voluntad de Dios, la misma persona sabe que lo de Dios es bueno, pero está conforme con lo que hace. Dice el apóstol Pablo, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, mi naturaleza pecaminosa. Yo sé que en mí, dice el apóstol, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual eso hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El apóstol está reconociendo que su naturaleza es del pecado y que sus acciones van encaminadas al pecado. Y dice, hago lo que no quiero, pero igualmente lo hago, porque mi naturaleza es pecaminosa, aleluya. Y esa consecuencia pecaminosa o esa esencia pecaminosa nos lleva precisamente a la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, mi hermano? Dice la palabra del Señor que debido a la decisión que tomaron Adán y Eva, el pecado se apoderó de su voluntad. Ahora la voluntad de Adán no era hacer lo bueno, sino hacer lo malo. Aunque tal vez ellos querían hacer lo bueno, ya no podían, porque ahora eran prisioneros y esclavos del pecado. Fueron despojados por el pecado de su libertad que tenían en el huerto del Edén. Mire qué cosas. Les quitó su libertad el pecado. Ellos eran libres y decidieron por voluntad propia ser ahora esclavos, perdiendo con ellos su libertad. Esclavizados ahora por el pecado. Más terrible consecuencia, hermanos, es la muerte. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, ¿eh? Mas la dádiva de Dios es vida eterna, aleluya, gloria a Dios. Glorifique al Señor, hermano, en esta tarde que Dios nos ha dado libertad, aleluya. Entonces, si el pecado, hermanos, tiene consecuencias y la consecuencia del pecado es la muerte, entonces podemos nosotros decir que el pecado nos separa de la vida, nos separa de la eternidad y nos separa de Dios. El pecado, hermanos, la parte muerte habla de separación. En el hebreo, la traducción de muerte es separación. Entonces, de lo que habla es más que nada de una separación. ¿Qué hace el pecado? Nos separa. ¿De qué nos separa? De la voluntad de Dios. Hay una separación por parte de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, antes la muerte reinaba en mí. Había una separación. Pero conocí la gracia de Dios. Y entonces la gracia es la que reina por justicia mediante nuestro Señor Jesucristo en mí. Eso le escribe a los romanos. Y dice esa frase famosa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, hermano. Por eso la importancia de valorar ahora la libertad que tenemos, no por los caudillos, sino por Cristo Jesús. Nuestra relación
con Dios es otra. Y obviamente, hermano, nuestra reacción contra el pecado debe de ser otra. ¿Cómo vamos a reaccionar contra el pecado? ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos en libertad? Fíjese, usted y yo estamos en esa libertad que tuvo Adán y Eva, la libertad de decidir. En esa libertad primaria es la libertad que estamos nosotros, porque Cristo ya nos ha dado esa libertad. Y ahora estamos en esa libertad de decisión. ¿Cuál va a ser nuestra reacción frente al pecado? Es lo que nos debería de preocupar en esta mañana, hermano. ¿Cómo vamos a reaccionar? No es tanto que gritemos viva México y hay libertad y sonemos la campana, sino cómo vamos a reaccionar en frente del pecado. Vaya conmigo allá al capítulo 6 de la carta a los Romanos, porque Pablo nos muestra al menos 3 reacciones que debemos tomar en cuenta frente al pecado. Vaya conmigo ahí en la carta a los Romanos, capítulo número 6, hermano. Y primeramente, el versículo 11 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la primera reacción o lo primero que nos dice la palabra del Señor que debe de ser nuestra reacción frente al pecado? Que debemos morir al pecado. Y yo he hecho esta imagen en varias ocasiones. Yo le pregunto a usted, hermano, un muerto, ¿qué siente? Si usted le echara a un muerto agua hirviendo, agua caliente, agua así saliendo del fuego, ¿qué reacción tendría el muerto? Nada, porque está muerto. ¿Qué pasaría si está el muerto y usted, verdad, inconsciente o conscientemente le da una patada al muerto? Lo golpea. ¿Qué va a pasar con el muerto? ¿Qué va a sentir el muerto? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso dice la palabra del Señor: así también ustedes deberían de considerarse muertos al pecado, no sentir nada del poder del pecado, mas deberían de estar vivos para Cristo. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Morir. Estar muerto. Yo recuerdo que al principio de mi fe en Cristo Jesús, yo estaba batallando con mi vida anterior, y muchos de los que se decían mis amigos me invitaban otra vez a regresar a esa vida pecaminosa. Yo recuerdo que en mi mente yo decía: estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Pensando que yo ya estaba muerto para el pecado. Y que no importa que me amenazaran o que me motivaran o cualquier otro tipo de reacción que tuviera la gente para llevarme al pecado, no iba a tener efecto en mí. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerto. Y el muerto no siente nada. Es lo que dice el apóstol Pablo: tu reacción para con el pecado es de que te consideres muerto al pecado. Pero no solamente eso, fíjese lo que dice el versículo 12. Estamos en el capítulo 6 de Romanos. Versículo 12, hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo podemos reaccionar entonces ahora frente al pecado? Primero, considerándonos muertos. Amén. Segundo, no obedeciendo al pecado. A ver, dile al que está al lado: no obedezcas al pecado. Hay que obedecer a Dios mejor, ¿eh? Amén. Mire, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no permitamos que el pecado controle la manera en que nosotros vivimos. Que no permitamos que el pecado nos lleve a caer ante esos deseos pecaminosos. El mundo nos va a decir lo contrario. Había una canción famosa de allá de Tijuana que decía que si el cuerpo te pide cerveza, le des cerveza. Si el cuerpo te pide bailar, le des baile. Justificando su pecado, porque dicen: es lo que el cuerpo pide. Y en cierta manera están reconociendo que su cuerpo los está llevando al pecado y que son esclavos del pecado, porque si el cuerpo pide pecado, ellos le dan por consecuencia pecado. Pero el que obedece a Dios, el que reacciona de manera distinta porque ya murió hacia el pecado, no permite que el pecado lo controle.
Aunque el cuerpo o la mente o el mundo, incluso personas cercanas a nosotros, nos quisieran llevar al pecado, nosotros no obedecemos al pecado. Y le decimos, no te obedezco. No permito que el pecado me dicte qué es lo que tengo que hacer. Hay gente que batalla con esto. Hay gente que dice, no, es que yo no quiero beber, y después ya lo ves en la cantina bebiendo o escondidas bebiendo. Y dicen, es que no pude resistir. Sí puedes resistir, siempre y cuando te consideres muerto al pecado. Pero si el pecado te seduce nuevamente, pues tú vas a ir cayendo redondito a sus brazos y vas a seguir haciendo el pecado. ¿Cuál es el tercer consejo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos? Versículo 13, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aleluya. Es decir, en lugar de servir al pecado, servimos a Dios. ¿Quiere usted defenderse del pecado, hermano? Busque cómo servir a Dios. Sírvale a Dios. Y usted mismo, su mente, sus fuerzas, sus anhelos, sus deseos van a estar enfocados en servirle a Dios. Si usted rechaza esa parte, ese consejo de parte del apóstol Pablo, pues usted va a estar pensando en otras cosas. Si usted no le sirve a Dios, a alguien le va a servir. Si usted no busca enfocar su voluntad, sus fuerzas, sus anhelos y demás a servir a Dios, va a terminar sirviéndole al mundo o sirviéndose usted mismo. Dice la palabra del Señor que el ocioso solamente está pensando en hacer el mal. Y dése cuenta, alguien que está ocupado no hace males. Pero el ocioso, el que no hace nada, nomás está pensando en a ver qué hago. En hacer males, sobre todo. Porque es un instrumento del mal. Así lo dice la palabra del Señor. Porque le sirve al pecado. Pero, a ver, diga conmigo, pero, cuando nos entregamos completamente a Dios. Porque recuerde algo, hermano, antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos por Cristo Jesús, amén. Tenemos una vida nueva. Entonces, cuando nos entregamos completamente a Dios, usamos todo nuestro cuerpo para servirle al Señor. ¿Cómo? Como un instrumento para hacer lo correcto y para darle gloria a Dios. Aleluya. Por eso me da gusto que usted haya decidido venir el día de hoy. Porque usted no es un instrumento del mal. No es un instrumento para hacer lo malo. Usted es un instrumento que glorifica al Señor. Por eso debemos darle valor, hermano, a nuestra libertad. Esa libertad que Dios nos ha dado. Dios no mandó a Jesús a luchar con espadas, con cañones, con pistolas, para darnos libertad. Él sabía que quien realmente nos tenía bajo yugo y bajo esclavitud era el pecado. Y vino a entregar su vida, a entregar su sangre, para que usted y yo fuésemos libres. Libres en el Señor, aleluya. Y así como el pecado es una decisión, también la obediencia es una decisión. A ver, dile al que está al lado, mejor decide obedecer a Dios, aleluya. Decídelo, hermano. Créele a Dios, cree en el Evangelio. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. En la carta a los Romanos, ahí en el capítulo 6 que estamos leyendo, leemos versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sigue diciendo el 17, leemos hasta el 18. Pero gracias a Dios, a ver, diga conmigo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Ahora somos libres, diga conmigo, somos libres del pecado. Y no porque el pastor te lo prohíba.
No porque la iglesia te lo prohíba, mi hermano. Somos libres del pecado porque hemos decidido, obedecer de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos libres. Gracias a Dios. Ahora obedecemos de todo corazón las enseñanzas de parte de Dios que vienen en la Biblia. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos, pero de una vida recta y correcta. Ahora somos esclavos de Cristo, libres del pecado. Le repito, no porque nos prohíban practicarlo, sino porque ya no queremos hacerlo. Esa es la gran diferencia. Es lo que le pasó a Adán. Él hubiera dicho, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Con todos los argumentos de la serpiente, no quiero hacerlo. Porque yo prefiero obedecer a Dios. Hoy estuviéramos hablando de otra situación. Tu vida puede cambiar gracias a esa decisión. Si tú decides obedecer al pecado, vas a seguir en el pecado, vas a tener consecuencias de pecado. Si tú decides obedecer a Dios, vas a luchar contra el pecado, vas a morir al pecado, vas a desobedecer al pecado, pero vas a obedecer a Dios entregándote todo. Diciéndole, Señor, yo te obedezco a ti y soy para ti, solamente para ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos la libertad de decidir. Somos libres, amor. Y tú y yo decidimos. Obedecemos a Dios, obedecemos al pecado. Nos entregamos a Dios, nos entregamos al pecado. La decisión ya se verá. ¿Qué es lo que hayas tomado? Porque el tiempo sigue su marcha, sigue avanzando. Muchos de los que empezaron la carrera antes que nosotros no la terminaron. Muchos que empezaron la carrera junto con nosotros no la terminaron. Muchos que empezaron la carrera después de nosotros ya la han abandonado porque prefirieron obedecer al pecado. Tú y yo, hermanos, somos libres del pecado por la sangre de Cristo. Somos libres del pecado y en esa libertad podemos nosotros decidir seguir siendo libres o esclavizarnos al pecado. Preferiría yo ser esclavo, pero de Cristo, aleluya. Ser esclavo de Cristo a ser esclavo del pecado. Amén. Póngase de pie entonces, hermanos. Porque ya no hay pecado, amén. En el nombre de Jesús.